Hola a todos, sean bienvenidos al curso de diseño de fundaciones aisladas. En la sesión de hoy vamos a tocar el tema práctico para determinar los distintos tipos de asentamiento y el asentamiento total. Entonces aquí tengo en mi formato de planilla u hoja de cálculo que, bueno, conocen bien. Tenemos los datos de entrada, en los cuales tenemos los datos geométricos, el esfuerzo actuante, los datos geotécnicos y los datos de los materiales. Tenemos dentro de los datos geométricos el ancho y el largo de la cimentación. Estamos trabajando con una cimentación de 2.5 por 3.10. La altura de nuestra cimentación es de 50 centímetros o 500 milímetros. Tenemos un esfuerzo actuante de 140 kilopascales. Esto yo lo he determinado de manera rápida. Aquí tenemos nuestra carga axial, que es 1060.774. Tenemos momentos bajos en comparación con la fuerza axial. Entonces yo asumo que esta fuerza axial se va a distribuir de manera uniforme en la base. Entonces tengo 137 kilopascales, yo lo redondeo a 140 kilopascales. Entonces en este método basado en la teoría de elasticidad de Main y Paulus, tenemos los parámetros elásticos del suelo, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. El módulo de elasticidad, bueno, habíamos dicho que tenemos que determinar los promedios ponderados, ¿verdad? Entonces yo estoy a una profundidad de desplante de 2 metros, una profundidad de desplante de 2 metros, por lo que si yo estoy con mi zapata por aquí, lo que está por debajo de mi zapata son todos estos datos, ¿verdad? Todos estos datos, también para el ángulo de fricción y, bueno, por ejemplo, para el número de golpes, etcétera. Estos son los promedios que yo tengo, o bueno, los valores que tengo que ponderar. Entonces, fíjense que irían desde 16, 13, 22 y 26. Que con esta función, que es submatrix, entonces lo que hace esta función submatriz es, yo tengo una matriz que podría ser también un vector es una matriz de una sola columna. Fíjense, va a ir desde la posición número 2, la posición número 2 en mi vector es 16, hasta la número 5, que es 26. Entonces me voy a extraer esas posiciones. Aquí tendrían que ir las columnas, ¿verdad? Pero como solo tengo una columna, es la columna 0, la columna inicial hasta la columna final. En este caso solo tengo una columna, entonces sería 0, 0, y extrae los valores que necesito. Lo mismo para el ángulo de fricción, lo mismo para el módulo de elasticidad y lo mismo para el espesor de influencia que tiene cada uno de estos parámetros, ¿verdad? Entonces yo puedo ponderar el módulo de elasticidad, puedo ponderar el número de golpes y puedo ponderar el ángulo de fricción, ¿verdad? O yo puedo hacer, en base al número de golpes ponderados, puedo determinar un módulo de elasticidad. Yo estoy haciendo este caso porque ponderando el módulo de elasticidad que he obtenido, me sale un valor bastante bajo. Un valor bajo, entonces yo estoy optando por esta correlación, ¿verdad? Yo estoy asumiendo que van a ser arenas, y para arenas esta es una correlación simple, 10 por el número de golpes por 100 kilopascales o una atmósfera, y aquí tenemos nuestro valor, ¿verdad?, de módulo de elasticidad. En cambio, para el ángulo de fricción, fíjense que yo determinándolo con promedios ponderados me sale un valor de 33.81, y realizando la correlación para directamente con el número de golpes ponderado, tengo 33.96, o sea, valores similares. Entonces, en el caso del ángulo de fricción no hay muchos problemas, pero tenemos que ser un poco cautelosos con el módulo de elasticidad para no tener valores de asentamientos muy altos, porque el asentamiento elástico es inversamente proporcional a este número. Entonces yo tengo este dato
Y aquí está, ¿verdad? Mi módulo de elasticidad del suelo, mi coeficiente de Poisson, que yo asumo 0.35, puede ser 0.30 o 0.35. La profundidad hasta el estrato rocoso, si no se identificó, selecciona un valor muy grande. Entonces eh, esta altura es para determinar la influencia de un estrato rocoso o un estrato rígido a cierta profundidad. Es decir, si h es muy pequeño, es decir, si esto, por ejemplo, estamos a 5 metros, nuestro estrato rocoso va a tener mucha influencia en la determinación del asentamiento elástico. ¿Okay? Entonces, si es que nosotros no identificamos roca, tenemos que elegir un valor bastante alto, ¿no? Esto lo vamos a ver cuando calculemos los factores de influencia. Entonces tenemos los datos de los materiales. Yo los datos de los materiales los estoy incluyendo para determinar el módulo de elasticidad del hormigón. Como queremos saber qué tanta influencia, porque esto es uno de los factores, igual que vamos a estar viendo, tiene la flexibilidad o rigidez de mi fundación, porque recordemos, no es lo mismo el asentamiento en una fundación flexible que en una fundación rígida. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Brajadas y fíjense que el asentamiento por una fundación flexible tiene un perfil distinto que para una fundación rígida. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, dicen que el asentamiento en una rígida fundación puede ser estimado como el 93% del asentamiento calculado para una fundación flexible en el centro. Nos vemos que una fundación rígida se asienta menos que una fundación flexible, ¿verdad? Entonces, para tener en cuenta este factor de la rigidez de mi fundación, ya existe una ecuación mejorada, que es de 1999, es la más reciente. Ustedes pueden ver teorías anteriores, pero en este caso tenemos un factor que es I sub F, que tiene en cuenta la flexibilidad de nuestra fundación. Entonces, esto ya directamente nos corrige si es que nuestra fundación es rígida o flexible, ¿verdad? Algo que tengo que recalcar de este método es que nosotros vamos a tomar un promedio. Sabemos que aquí esto varía, ¿verdad? El módulo de elasticidad va a ir variando, pero lo que yo hago es tomar un promedio, ¿verdad? Entonces, realmente el módulo de elasticidad varía con la profundidad, incrementa. Por lo que se podría expresar como el módulo de elasticidad por debajo o a nivel de desplante más K, que sería la pendiente de esta recta, por Z, que Z es la profundidad, ¿verdad? Pero como nosotros estamos tomando un promedio, entonces K va a ser igual a 0. K va a ser igual a 0, ¿verdad? Porque esto no tiene variación, es un valor promedio. Esa es la simplificación que nosotros vamos a realizar. Entonces, con esa simplificación, vamos a ver cómo quedan nuestros factores de influencia. Primero tenemos que determinar el diámetro equivalente de la cimentación con esta expresión. Lo que hace es que convertimos nuestra zapata en una zapata circular, porque determinar todos estos factores es más fácil para una zapata circular que para una zapata rectangular. Entonces convertimos, ¿no?, el diámetro equivalente de fundación. Vamos a calcular el factor de influencia, que está por aquí, ¿verdad? Entonces, fíjense, este es el módulo de elasticidad de la cimentación, es decir, del hormigón. Este es el módulo de elasticidad del terreno, ¿verdad? Pero yo estoy asumiendo como K es 0, ¿verdad? Como esto es 0, entonces esto se hace 0 y queda el módulo de elasticidad de la cimentación sobre el módulo de elasticidad del suelo, que es lo que yo tengo aquí, esta expresión. Entonces tengo un factor por rigidez de la fundación de 0.786. Es decir, que mi fundación es algo rígida, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, tomara una fundación delgada, 200 milímetros, ¿verdad? Este factor, vean que incrementa.
Entonces, este factor, y bueno, también depende de la relación entre el módulo de elasticidad, ¿verdad? Tanto del hormigón como del suelo. Tenemos el factor de empotramiento que tiene en cuenta qué tan la profundidad de desplante en la que está nuestra zapata, y bueno, el confinamiento que tiene que ver con el módulo de Poisson o el coeficiente de Poisson, y tengo un resultado de 0.912. Y el factor de influencia por presencia de estrato rígido, que se determina según esta gráfica. Pero si ustedes ven, aquí tenemos un parámetro beta en la que, como k es igual a 0, esto va a ser 0 y algo sobre 0 tiende a infinito. Pero nosotros también vemos que el comportamiento ya es constante a partir de un valor de beta igual a 100. Entonces, para beta igual a infinito, esto va a tener el mismo valor, se va a mantener constante. Entonces, yo puedo trabajar con estos valores, ¿verdad? Estos valores que están por aquí, que yo ya los he reflejado aquí. Fíjense, para 0.20 es más o menos 0.20, para 0.50 es más o menos 0.44, ¿verdad? Esto quedaría por ahí. Y bueno, así. Entonces hago una interpolación lineal, y como mi roca, yo no sé o no tengo o no he identificado mi roca durante mi sondeo geotécnico, entonces yo asumo que la roca está a un valor alto, ¿no? No sé qué, 200 metros, 100 metros. Si yo identifico roca a los 5 metros, entonces este factor va a reducir y va a tomar un valor de 0.7, ¿verdad? Entonces, como reduce, también va a reducir nuestro asentamiento, pero yo estoy tomando que la roca está a 100 metros, por poner un valor alto, para que esto se vuelva 1. De todos modos, fíjense que 1 es un caso conservador. Aquí en la gráfica vemos que para relaciones H entre B mayores a 30, esto ya toma un valor de 1 prácticamente. Entonces, este I reduce el asentamiento, ¿no? Entonces, este es el caso más conservador. Tenemos el factor por corrección de nivel freático, que se calcula mediante esta expresión, en la que tiene que ser mayor a 1. ¿Okay? Entonces, C sub W es la profundidad del nivel freático, mejor dicho, dW. Lo calculamos y vemos que el factor de corrección por nivel freático es 1.12. Los tres factores de influencia se multiplican y tenemos el factor de influencia total. Y realizamos o evaluamos nuestra ecuación y determinamos que el asentamiento elástico sin corrección por nivel freático es 14 y con corrección por nivel freático es 16.44. Este asentamiento elástico es menor a 25 milímetros, que es el asentamiento admisible, que estamos estableciendo en base a los criterios que habíamos visto en la anterior clase, y estaría cumpliendo. También tenemos el asentamiento elástico por SPT, entonces tenemos los mismos datos, el mismo esfuerzo, y el número de golpes ponderado es 18, ¿verdad? Porque eso también lo he determinado, está aquí, 18 golpes. Tenemos la corrección por nivel freático. Si nosotros revisamos, aquí en el libro de Brajadas tenemos el asentamiento elástico. Entonces tenemos un caso para bases menores a 1.22 y para bases mayores a 1.22. Todas estas variables ya las conocemos, y f sub d es un factor de profundidad, que es 1 más 0.33 el nivel de desplante dividido entre b. Entonces ese valor ya lo tengo calculado aquí, y según mi base, que yo, por ejemplo, en este caso es 2.5 metros, entonces estaríamos entrando en esta parte de la condición, y nos quedaría que tenemos un asentamiento, esto ya sin corregir, de 9.8 y corregido por nivel freático de 11.03. Entonces vemos que este enfoque basado en la teoría de elasticidad es más conservador, ¿verdad? Seguimos con el método L1-L2. Entonces tenemos el ancho de la cimentación, el largo, la profundidad, y tenemos la carga última axial, que esto lo podemos determinar por Basic o por Hansen, Meyerhof, etc. Entonces nosotros esto ya lo habíamos determinado, ¿verdad?
Entonces, para un ángulo de fricción de 33 grados, y bueno, con las cargas actuantes que tengo, ya había determinado que Q sub U, que es la capacidad de carga última multiplicado por las dimensiones efectivas, es 5642. ¿Okay? 5642. Entonces ese valor yo lo tengo aquí y este es la carga axial en servicio, ¿verdad? Que, bueno, aquí en robot está 1060.77. La profundidad de desplante, el asentamiento admisible, la corrección por nivel freático. Entonces, en este método que le denominan L1, L2, nosotros tenemos curvas adimensionales en base a esta ecuación. Entonces, esta ecuación describe una curva adimensional, como vemos por aquí, ¿verdad? Esta es la curva que se ha graficado, en la que en el eje Y tenemos Q sobre Q sub U. Q sub U la conocemos y el eje X es el asentamiento relativo, es decir, el asentamiento en función o en relación, mejor dicho, al ancho de nuestra cimentación. ¿Okay? Entonces, yo aquí voy a obtener de esta relación el asentamiento que se genera. Aquí tenemos una carga de servicio, ¿verdad? La fuerza axial de servicio y la fuerza última que nosotros determinamos por BASIC, el ancho de cimentación que conocemos. Entonces despejamos el asentamiento elástico. El asentamiento elástico tiene un valor de 9 milímetros y con la corrección tenemos un asentamiento elástico corregido de 10.2 milímetros. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a determinar el asentamiento total. Entonces aquí ya vamos a tener en cuenta el asentamiento por consolidación. ¿Okay? Entonces, de mi estratigrafía, yo estoy asumiendo que hasta 650 tenemos arenas, ¿verdad? Arenas, y después tenemos una arcilla de baja plasticidad, que es lo que, bueno, yo tengo aquí. He dividido el estrato arcilloso en dos, y aquí tengo, bueno, la profundidad a la que se ha registrado cada estrato, el peso unitario húmedo, el peso unitario saturado, el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, el índice de compresibilidad, el índice de expansión, la relación de vacíos inicial, la relación de vacíos al terminar la consolidación primaria, la presión de preconsolidación o el esfuerzo de preconsolidación y el coeficiente o la pendiente para el asentamiento por consolidación secundaria. ¿Okay? Entonces tengo el esfuerzo aplicado a, a nivel de fundación, el asentamiento admisible, que yo lo voy a establecer en 30, ¿verdad? Tengo los intervalos de tiempo de análisis para la consolidación secundaria, es decir, estoy asumiendo que a los 3 años la consolidación primaria ya ha terminado y voy a considerar este intervalo de tiempo de 5 años para evaluar la consolidación secundaria. Tengo el peso específico del concreto reforzado para, bueno, junto con la resistencia característica de la compresión para determinar el módulo de elasticidad. Entonces tenemos los espesores de cada estrato. La arena tiene un espesor de 6.5. La arcilla la estoy dividiendo en dos subestratos, uno de 3.5 y otro de 5, ¿verdad? Este es un viejo conocido, es el incremento de esfuerzo en base a la relación de Boussinesq para el centro de la cimentación. ¿Okay? Entonces aquí esto ya lo conocemos y aquí estoy determinando el promedio de los esfuerzos para cada estrato. Entonces yo sé que hasta 6.5, ¿verdad? Hasta aquí, esto es una arena. Entonces fíjense, aquí tengo un esfuerzo y aquí tengo otro. Entonces yo quiero determinar el promedio. Entonces, esto por ejemplo, en el libro de Brajadas, toman el promedio, fíjense, aquí está el promedio,
mediante esta expresión, ¿no? Un sexto del incremento de esfuerzos arriba, más 4 veces el incremento de esfuerzo al medio, más el incremento de esfuerzo abajo. Entonces lo que hacen es determinan, por ejemplo, para el estrato arenoso, este esfuerzo, este es el superior, ¿verdad? El superior, aquí sería el del medio y aquí el de abajo. Y realizan el esfuerzo promedio con la expresión que les mostré. Pero como nosotros tenemos la función de esto, nosotros podemos determinar el promedio directamente con integrales. ¿Okay? Entonces podemos integrar la función entre los límites de cada estrato y lo dividimos entre el espesor de ese estrato, y vamos a tener los esfuerzos promedios en cada estrato. Esto directamente con integración. ¿Okay? Entonces encontramos los esfuerzos. Fíjense que si yo realizo esto, ¿verdad? Voy a tenerlo en kilonewton sobre metro, dividiéndolo entre el espesor del estrato, que sería esto. Yo voy a tener un espesor, o bueno, un esfuerzo promedio, ¿verdad? Por ejemplo, voy a determinar mi esfuerzo empleando esta regla para el primer estrato. Entonces el esfuerzo arriba, sería 140 kilopascales, ¿verdad? 140 kilopascales más 4 veces el esfuerzo, sí, al medio. Fíjense que este estrato tiene 6.5 metros, pero como estamos desplantando a los 2 metros, entonces el esfuerzo promedio o el esfuerzo al medio del estrato sería 6.5 metros menos 2 metros, ¿verdad? Y esto divide entre 2. Entonces tendría un esfuerzo promedio de 61. Y el esfuerzo al final de mi estrato de arena es este. Todo esto lo divido entre 6 y voy a tener un esfuerzo promedio de 68, ¿verdad? Yo obtuve 55, pero esto es un método más directo porque utilizamos las integrales directamente. Entonces tengo los esfuerzos promedios en cada estrato. Este es para el estrato arenoso, este es para el primer estrato arcilloso y este es para el segundo estrato arcilloso. Tengo los esfuerzos efectivos, que también los estoy calculando al centro de cada estrato, ¿verdad? A 3.5, a 6.5, a 10 y bueno, finalmente a 10. Entonces el esfuerzo efectivo en el centro de cada estrato sería este que tenemos aquí. Este es el esfuerzo de preconsolidación. Tenemos la corrección por nivel freático, el asentamiento elástico, que ya sabemos cómo determinarlo. Entonces fíjense que para la arena tenemos un resultado de 16.51, que es el mismo valor que habíamos obtenido aquí, ¿no? O bueno, parecido, 16.44.
seguramente en algo está variando, pero bueno, y fíjense que el asentamiento elástico para arcillas es muy bajo, ¿no? Muy bajo, por eso a veces se desprecia. En nuestro caso no lo estamos despreciando, lo estamos tomando en cuenta. Y vamos al asentamiento por consolidación primaria, ¿verdad? Entonces, hay ciertas condiciones que las tengo por aquí. Para arenas normalmente consolidadas, esto quiere decir que el esfuerzo de preconsolidación es mayor, ¿verdad? Mayor igual que el esfuerzo efectivo. Entonces tenemos esta relación, ¿verdad? Para esta otra condición vamos a emplear esta expresión y para esta otra condición vamos a emplear esta expresión que tenemos por aquí. Y es precisamente lo que con condicionales se expresa aquí, ¿no? Entonces aquí tenemos para cada estrato, ¿verdad? Si es que tenemos un suelo normalmente consolidado, perdón, este caso, el normalmente consolidado, es cuando nuestro esfuerzo actuante es mayor que el esfuerzo de preconsolidación, ¿verdad? En los otros casos estamos en suelos sobreconsolidados, es decir, el esfuerzo de sobreconsolidación es mayor que los esfuerzos actuantes. Y bueno, hay un caso intermedio, un caso especial, ¿verdad? Pero bueno, todo se resume en base a estas condiciones, ¿verdad? Si es un suelo normalmente consolidado o sobreconsolidado, cambiar la pendiente de la recta. Por ejemplo, en suelos normalmente consolidados es C sub C y en suelos sobreconsolidados es C sub S. Entonces tenemos estas expresiones, ¿verdad? Que como cada estrato tiene su espesor y cada estrato tiene su C sub C, ¿verdad? Aquí cada estrato tiene su C sub C. Obviamente la arena no tiene, entonces en ese punto se va a calcular 0. Por eso aquí tenemos 0. 0. Entonces se calcula directamente según la condición, ¿verdad? Y tenemos un asentamiento por consolidación primaria. Este es el resultado. Tenemos el asentamiento por consolidación secundaria, que este es el resultado, ¿verdad? En la que determinamos C' alfa, que está en función de C alfa, perdón, C alfa. Obtenemos C' alfa y con esto es una ecuación simple, ¿verdad? C' alfa multiplicado por el espesor de cada estrato. Esto es válido para estratos arcillosos, por eso en la arena no se calcula. Y realizamos esta operación, simplemente eso. Y tenemos el asentamiento por consolidación secundaria. Entonces sumamos los asentamientos para cada estrato. Para la arena 16.51 y para las arcillas, como yo he dividido en dos, el asentamiento sería 14, ¿verdad? 7 más 7, 14. Pero bueno, estoy asumiendo que son dos subestratos de arcilla. Entonces tengo 14, 14 y tengo 30 milímetros. Entonces fíjense que este asentamiento elástico, si yo lo hubiera calculado por el asentamiento por SPT, por el método L1, L2 hubiera reducido 4 y ya entraríamos, ¿no?, a los 25 milímetros y de esa manera cumpliría. Entonces, de esa manera nosotros determinamos el asentamiento total. Calculamos el asentamiento para cada estrato y sumamos, al final la sumatoria es el asentamiento total. Y esto lo tenemos que verificar con el asentamiento admisible. Si es que no nos cumple, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, yo voy a hacer que B sea igual a 3 metros y L sea igual a 3.20 metros, ¿verdad? Entonces aquí mi esfuerzo quedaría 1060 kilonewtons dividido entre 3 metros por 3.20
metros. Entonces tendría un esfuerzo aplicado de 110 kilopascales, ¿no? Entonces esto ya se reduciría a 110. Y aquí yo tendría que ver si es que ya me está cumpliendo, ¿verdad? Pues fíjense que está con 29 y yo tengo un asentamiento admisible de 30 y estaría cumpliendo entonces, ¿no? Ven, con 3 centímetros. 3 centímetros. Entonces eso sería todo respecto a asentamientos, que es, fíjense, que en este caso, bueno, asumiendo que cumple con nuestras dimensiones iniciales, ¿verdad? Que tenemos un asentamiento de 3 centímetros, vamos a decir que cumple, bueno, esto era inicialmente 140, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la capacidad de carga admisible? La capacidad de carga admisible sería 140 kilopascales, porque si nosotros calculamos, fíjense, Q sub U, yo lo voy a dividir entre el factor de seguridad requerido y fíjense, por capacidad de carga, es decir, por corte, mi capacidad de carga admisible es 242 kilopascales, pero por asentamiento es de 140. Entonces aquí está controlando el asentamiento. Está controlando el asentamiento. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ingresáramos este valor, si trabajáramos con este valor, voy a subir que llegamos a ese valor de 240. Veamos el asentamiento, a qué dimensión nos llega. Llega a 45 milímetros, es decir, 4.5 centímetros. ¿Verdad? Entonces, es algo a tener en cuenta. Algo interesante que nos dice Bowles es que, por ejemplo, se han realizado, esto está por aquí, hay ciertas mediciones respecto al asentamiento que nos dice, ¿no? Es raro cuando las zapatas llegan al asentamiento calculado por el diseñador, ¿verdad? Entonces, él dice que el suelo es muy heterogéneo para hacer predicciones del asentamiento con eh, mm, con una exactitud, bueno, con gran exactitud, dice, ¿no? Entonces, el asentamiento que calculamos en realidad es más o menos el 20% del que en realidad va a ocurrir. Es decir, nosotros estamos calculando un asentamiento aquí de 30 milímetros. Podría ser, si es que nosotros hemos hecho todo bien, que el asentamiento real sea de 36 milímetros, ¿no? O podría ser también que sea menos, ¿no? De 0,80, de 24 milímetros. Entonces, obviamente no es un rango exacto esto, no se va a asentar tal cual, pero tenemos ese rango de juego, ¿no? Aquí mismo nos los dice. Que el asentamiento promedio, y este es el asentamiento promedio al centro de la cimentación, recordemos eso, que bueno, esto se debe a que para empezar es difícil determinar las propiedades del suelo con mucha exactitud, ¿no? Y bueno, entonces es normal que eh, el asentamiento medido respecto al asentamiento calculado tenga una variación de más o menos el 20%. ¿Okay? Bueno, y aquí hay ejemplos que se pueden desarrollar. Otro factor que quería incluir es el de el módulo de el balasto. ¿Okay? Entonces el módulo de balasto no es más que la relación entre el esfuerzo actuante y el asentamiento
computado. Entonces la siguiente clase vamos a hacer una modelación en SAFE y vamos a ver qué sucede cuando empleamos estas expresiones, ¿no? Aquí tenemos, este sería el módulo de balasto. ¿Okay? Este es el módulo de balasto. No es más que la relación entre el esfuerzo aplicado y el asentamiento producto de ese esfuerzo aplicado. Eso sería todo en cuanto a asentamientos. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en la próxima clase.